las 24 horas del día. También decirles que estamos nominados, doctor Polanco, como mejor programa de salud digital. Así que ya usted sabe, las premiaciones son el día 12 y realmente estamos muy emocionados porque vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Con Para el que solo hecho de estar nominado ya son éxitos, un triunfo. Eso es así. También recordarles que estamos nominados a los premios Gardo RD como programa de salud, también como productores y conductores de este espacio, así que pueden votar, entrar a premiogardord.com. Al igual que nosotros, hay muchísimas personalidades de la radio que están nominados, pero qué orgullo que nosotros con 3 años pues tenemos tantas nominaciones y eso dice mucho para que nos esforcemos cada día por hacer un mejor producto cada día. También tengo que agradecerle a Salud Digital que nos están invitando, señores, al impacto de insuficiencia cardíaca en la República Dominicana, a celebrarse el 19 de noviembre. Por supuesto que estaremos allá compartiendo con todos ustedes para que nuestro director, el doctor Alfredo Polanco, cada día se capacite más en la salud y nosotros podamos transmitir, por supuesto, todas esas orientaciones. Tengo que decirles, señores, que los invitados que tenemos en el día de hoy son unas personas sumamente importantes. Estamos hablando del doctor Juan Vicente Méndez, quien es cirujano general vascular periférico. El doctor Juan Vicente es egresado de la Universidad Central del Este, posgrado en el Hospital Moscoso Cuello, cirujano general y vascular, como ya le dije, laparoscopista y especialista en pie diabético. Actualmente es jefe de servicio de cirugía vascular y endovascular y gerente de la unidad de pie diabético, cura avanzada, doctor Raúl Álvarez Esturla, del Hospital Moscoso Puello. También le acompaña el doctor Cecilio González, quien es cirujano vascular, y vamos a saludar a la licenciada Maribel González de Caribbean Farmacéutica y al licenciado Israel Miranda, que está aquí con nosotros, quien es coordinador del programa de pie diabético. También está Francia Polanco, la esposa del doctor, a quien saludamos y gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, de manera formal, vamos a darle la bienvenida a los doctores. Saludos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. En espera de que podamos hacer un programa instructivo y a las informaciones pertinentes. Eso es así. Antes de que el doctor, que hace muchísimas preguntas, empiece con la primera, No tengo que tengo decir tanta. que el año pasado realmente se reinauguró la unidad de pie diabético y el Hospital Francisco Moscoso Puello relanzó la unidad de pie diabético en la que ofrece un espacio más amplio, acondicionado y con más facilidades para los pacientes, quienes buscan ser consultados, curados y llevar tratamientos. El nuevo nombre del área, para dar un poquito de historia, dirigida por el jefe del servicio de cirugía vascular, como ya le dije, Juan Vicente Méndez, es la unidad de diabético y cura avanzada, doctor Raúl Álvarez Esturla. La misión es en honor al destacado cirujano que por más de una década fue jefe de cirugía vascular de ese centro de salud. El especialista, obviamente, que se mostró agradecido, pero antes de nosotros empezar a hablar, cuéntenos un poquito de la labor que está haciendo esa unidad en el Hospital Moscoso Puello. Sí, integralmente, gracias al doctor Lecherada, el doctor Cecilio González y el mío. Gracias por la invitación. Sí, la unidad de pie diabético, doctor Raúl Aresturla, como bien usted dice, se reinaugura este año en abril. Esto hasta la fecha, estaba diciendo el doctor Polanco, realmente la gran cantidad de pacientes que asisten a dicha área. Esto forma parte integral del hospital bajo la dirección del doctor Francisco Torres Lebrón, que es el director actual. Y comenzamos a hacer una serie de actividades para nosotros atender y impactar esa gran área de la población dominicana que está bajo asistencia de servicio de cura. Es bien sabido que hay hospitales que están cerrados, luego el hospital que tiene una casuística importante. Esto fue realmente avasallado por la cantidad de pacientes, por lo tanto tuvimos que aperturar y ampliar dicha unidad. El impacto viene básicamente por la atención directa al paciente, no solamente el paciente diabético, sino el paciente que tiene una condición vascular integral y otras malformaciones, otras alteraciones a nivel del área circulatoria. Últimamente nosotros estamos haciendo el screening de colocar los pacientes bajo la atención, el tratamiento de última línea en los pacientes con úlceras de pie diabético, que es la condición por lo cual no solamente esto, sino las nuevas alternativas en el tratamiento de la úlcera de pie diabético. Aparte de los procedimientos de vascularización abierto o procedimientos no vascular que sí estamos en capacidad de hacer en el hospital. Estos pacientes que citan a la unidad, unos pacientes una cantidad importante de pacientes, unos 150 a 160 pacientes al día. De esta gran cantidad hay un gran número de pacientes diabéticos.
que están atendiéndose en el hospital y estamos dando la capacidad de solución a dicha patología. ¿En cuáles son, o sea, vimos Frecuencia, 150 pacientes diarios, es bastante ese número, pero cuáles son las principales patologías que conllevan a las alteraciones vasculares de esa cantidad de pacientes que ustedes ven a diario en el hospital Moscoso Puello? Sí, mira, es bien sabido que la frecuencia de diabetes en nuestro país ronda por encima del 13.5% de la población, con una prevalencia impactando realmente a los grupos de edades que comprenden entre los jóvenes, no solamente las personas de la tercera edad. La condición vascular primaria generalmente se debe a un estado de salud integral que tiene que ver mucho con el nuevo sistema de vida. Nosotros tenemos mucho estrés social y familiar, tenemos muchas condiciones propias que son condiciones mórbidas como el fumar, el problema de hipertensión, el problema de diabetes, otras enfermedades metabólicas. Entonces esto hace que estos pacientes, la sobrevida, esto disminuya debido a que estos pacientes ni están haciendo ejercicio, ni están comiendo no muy sano, que digamos. Esto hace que la placa de ateroma, que es la entidad y el fenómeno en boca que se producen en estos pacientes, pues hayan pacientes con daño arterial severo, y esto hace que a nivel meduloangiopático se produzca el pie diabético. Entonces, realmente las afecciones no solamente se limitan al área de la microangiopatía por diabetes, sino también se limitan a otras entidades. Tenemos pacientes fumadores con enfermedad de Berger, estos pacientes con una alta inminencia de oclusiones arteriales, insuficiencia arterial, y muchas veces podemos hacerle, cuando llegan a tiempo, procedimientos endovasculares o procedimientos abiertos, colocación de injertos y prótesis a estos pacientes. Pero realmente son muchas causas: pioderma gangrenoso, afecciones micóticas extensas, pacientes inmunodeprimidos con lesiones dérmicas importantes, pero impacta más sobre todo el área de la prevalencia de pie diabético. En el paciente diabético, por ejemplo, que tiene esas complicaciones crónicas, o sea, son 3 complicaciones muy importantes, que son la nefropatía, la retinopatía y ese denominado pie diabético. Muchos de los pacientes, por ejemplo, encuentran pocas alternativas y muchos médicos, por ejemplo, le ofrecen única opción es amputación. Por ejemplo, ¿tenemos algún estudio donde se diga qué porcentaje de los pacientes que a ustedes les llegan, pues que ya en otros centros le hayan ofrecido amputación y que ustedes hayan podido salvar ese pie? Nosotros realmente, mi nombre es Cecilio González, especialista en angiología y cirugía vascular. Estamos acá en función de asesor a través de una implementación de un programa a través de la empresa Fabrina Farmacéutica, con la implementación o la aprobación de un producto que es el Everpro-P. O sea, como usted bien dice, a veces la mayoría, diríamos, o de las soluciones que tiene el pie diabético es la amputación. Nosotros acá traemos este producto a través de la implementación del programa con alto costo, y entonces es un producto que se aplica gratuitamente al paciente que acude a la unidad de pie diabético, que en estos momentos es un producto liofilizado, que en este caso es el Everpro-P, un producto de presentación inyectable que se aplica directamente en la úlcera de forma intralesional y disminuye o reduce el riesgo de amputación considerablemente. ¿Cada qué tiempo debe, y escúcheme que le pregunte, se debe de administrar ese producto? Y usted dice que es gratis en el paciente que va al hospital Moscoso Puello. Sí. Como bien decía el doctor Méndez, este paciente se dirige a la unidad de Moscoso Puello, se le hace unos estudios previos a través de un conjunto de atención multidisciplinaria, a través del cirujano vascular, a través del internista, el diabetólogo, y se le hace una serie de exámenes, y este paciente se le hace un resumen y se envía a las autoridades de alto costo y se aprueba el paciente. Se incluye sobre todo en la aplicación, se le incluye en el programa y se le aplica el producto de forma gratuita. Obviamente, este medicamento... Sí, obviamente, perdón, que se suministra, esto podría evitar obviamente la amputación, eso No, es éxito, no me gusta evitar, o sea, no debemos decir evitar, porque eso realmente lo que reduce el riesgo de amputación. Reduce. Porque estamos hablando de que evitar, tú hablarías cuando hablarías de un proceso de vacuna. Y este medicamento no es una vacuna, es un producto alternativo que se aplica directamente en la úlcera del pie diabético. O sea, que no elimina que se puedan utilizar otros métodos alternativos. Claro. Fíjense, nosotros tenemos en el país una casuística que es realmente alarmante de pacientes diabéticos.
Y como tal, las complicaciones, como ven usted dice, la retinopatía, la nefropatía y la vasculopatía están a la orden del día. Nosotros tenemos en el país una cifra que es realmente alarmante. Nosotros tenemos unas 30.000 amputaciones, perdón, unas 5.000 amputaciones, 5.000 amputaciones anuales. Realmente esto, y una prevalencia de úlcera de pie diabético de unos 30.000 casos de pie diabético a nivel anual. Con el impacto que producimos a través de la aplicación del EGF, que es la sustancia molecular, que es un polipéptido de 53 aminoácidos, este producto fue aislado primero de la saliva de las glándulas submaxilares del ratón por Stanley Hall en el año 62, y de hecho esto hizo que este autor, este investigador, se le fuera otorgado el premio Nobel, debido a que el paciente diabético tiene una deficiencia del EGF, que es el factor epidérmico. Intervienen otras sustancias y otras condiciones mórbidas del paciente, que son las que son propias de esta. Y tiene que ver mucho con tres cosas. Primero, la neuropatía, como causa de daño neuropático, la vasculopatía, enfermedad arterial periférica añadida, y el daño osteoarticular. Esto hace que, por ejemplo, un 87% de las amputaciones no traumáticas se producen por pie diabético. Y ese 47% de úlcera plantar que genera el daño que produce ese pie, genera que este paciente tenga una sobrevida limitada. Por lo tanto, el impacto debe ser disminuir el nivel de amputación con la aplicación, entre otras alternativas médicas, como son el uso de balón, el uso de angioplastia, la revascularización del miembro. Y esto hace que este producto, que es noble, por su mecanismo de acción, que es un mecanismo bastante aplicable, predecible, debido a que estos pacientes, como tienen deficiencia de EGF, y cuando usted inyecta el leofilizado, como muy bien dice el doctor Cecilio, se produce una serie de enzimas y de sustancias proactivas que son proinflamatorias. Y cuando usted coloca el producto a 0.5 a 1 centímetro del área de la úlcera, usted produce básicamente varios elementos como médico que usted. Y de Ari también. Bien, estamos conversando con los doctores Juan Vicente Méndez y Cecilio González, cirujanos vasculares del Hospital Francisco Mocoso Puello, sobre la importancia de conocer las nuevas alternativas terapéuticas que hay en el manejo del pie diabético, porque hay cosas que, por ejemplo, no conocemos. Y es importante señalar que en República Dominicana, aún siendo el país donde hay más traumas por accidentes de tránsito y muchas fracturas, sin embargo, sigue siendo el pie diabético la causa número 1 de amputaciones no traumáticas en República Dominicana y en el resto del mundo. O sea que la mayoría de los pacientes que ustedes ven amputados o que vemos amputados no es por accidentes de tránsito, sino a consecuencia de la diabetes. Agregar también que si nuestros oyentes tienen alguna pregunta, pues pueden hacer contacto con nosotros aquí en cabina al 809-531-0125. 809-531-0125 y los especialistas están aquí para contestarle todas sus preguntas. Bien, ya tenemos al paciente diabético, básicamente cualquier paciente diabético tipo 1 o tipo 2. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones clínicas que va a presentar ese paciente que nos pueden indicar que tiene pues alteraciones vasculares en sus miembros inferiores? Realmente cuando la primera condición que tiene que tener un paciente para hacer una úlcera del pie diabético debe ser diabetes. Correcto. O sea que es toda aquella, desde el punto de vista de concepto, toda lesión o herida o úlcera que aparezca por debajo del tobillo de los pacientes, con la condición que es un paciente diabético. O sea que pueden haber muchas otras causas que sobre todo influyen en la aparición de las úlceras. O sea, como factores predisponentes, factores desencadenantes, factores agravantes, para que pueden originar esto. Traducido, son diabéticos, como tiene pérdida de la sensibilidad, a ocasiones cambios en ellos y pueden aparecer lesiones en los pies. Tienen problemas de la circulación, como arteriopatías periféricas, y pueden aparecer. Y lo otro es sobre todo que influye o que debe determinar sobre la úlcera del pie diabético es sobre los cuidados del paciente en los pies de los pacientes diabéticos, que muchas veces no conocen y que sobre todo la población no conoce los cuidados del pie del paciente diabético. O sea que una forma de prevenir, cómo se hace el cortado de las uñas, cómo debe estar si usan o calzado, qué debe usar, sobre todo si usa sustancias irritantes o no, y el modo incluso de que se oriente no solo depende del paciente afectado, sino depende de un programa
que es un programa que debe estar constituido con proyección de qué, de comunidades, de familias, de sistemas, por apoyo de eso. Porque sí es cierto una cosa, que la población que más se ve afectada con esta patología es la población de menos recursos. Para que ustedes tengan una idea, se dice que cada 20 segundos un paciente diabético pues, sufre una amputación en el mundo. Es terrible, es O sea, terrible. y que cada 6 pacientes diabéticos, uno fallece. O sea, cada 6 segundos fallece un paciente con la patología de la diabetes. Y que el 45% de los gastos que se generan a través de la enfermedad de la diabetes es consumido en la úlcera del pie diabético. Wow. O sea que estamos hablando de cifras alarmantes. Sí. El pie diabético se considera una catástrofe, una enfermedad devastadora. Y hay un viejo proverbio que dice que el diabético, mientras más se cuide el pie, más cerca del tobillo lo tiene. Quiere decir que tiene que cuidarse porque si no corre riesgo que Así es. Doctor, ¿tenía una intervención? Sí, realmente con relación al tema y a las acotaciones que hace el doctor Cecilio, realmente en los Estados Unidos un tercio del presupuesto norteamericano se invierte en este tipo de problemas. Nosotros tenemos que afianzar el hecho de que los pacientes sean vistos primero por unidades especializadas y si no lo pueden manejar, que lo manden a los hospitales de referencia. Debido a que, por ejemplo, estos pacientes, ninguno son evaluados desde el punto de vista neurológico, dicha condición que es la polineuropatía, muchas veces se clavan, no se dan cuenta, muchas veces tienen un callo, el callo famoso, que la hiperkeratosis plantar genera un 14% de lesiones ulcerosas que pueden llevar a una amputación por un pie diabético. Y no solamente la evaluación neuropática, sino el Doppler, la medición del flujo arterial en estos pacientes es importante debido a que mientras más isquemia tiene el paciente, es decir, si está por debajo de 0.8 el índice tobillo-brazo, ese paciente se acerca más a una autoneuropatía obstructiva y esto lleva como consecuencia que el paciente tenga síntomas especiales, claudicación, frialdad en el pie, cansancio al caminar, claudicación, eso es lo que se llama claudicación. Esto hace que estos pacientes exponencialmente se vean afectados y estos pacientes con una lesión simple a veces nos llegan ya en fase terminal, es decir, paciente que tú veas que tú tienes que intervenirlo y hacerle el procedimiento de amputación. La amputación siempre es un fracaso, la amputación mayor debe verse como un fracaso. Por lo tanto, el problema, la estrategia debe de ser primero educación, ver el problema de salud pública que tenemos arriba, tenemos una epidemia prácticamente dentro de una epidemia. Los Estados Unidos, que es un país índice de nosotros, tiene un tercio del presupuesto en salud para este tipo de problemas. Los países de Europa más avanzados, como el caso de Gran Bretaña, estos son sistemas de salud donde interviene el podólogo, el podiatra. Nosotros tenemos que formar podólogo y podiatra para intervenir estos pacientes de tal manera que no solamente tengamos capacidad de resolutar el problema de pie diabético con la inyección de LDGF y entre otras condiciones y tratamientos alternativos que le damos en el hospital, sino también que estos pacientes se beneficien de la terapia, masificar dicha terapia y utilizar los elementos, no solamente que son propios de la condición mórbida que es pie diabético o paciente diabético, entre otras terapias alternativas. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de salud pública tenemos que tratar de informar a la población que tenemos 2 hospitales a nivel del país, el Hospital Cabral Ibáez en Santiago, que es el plan piloto a nivel del Cibao, y nosotros aquí en Santo Domingo con el Mocoso Puello. O sea, bastante buena alternativa y sabiendo nosotros que tenemos alrededor de 400 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial. Sin embargo, según las estadísticas o los pronósticos, es de que en el año 2040 tendremos aproximadamente más de 600 millones de pacientes diabéticos. O sea, porque cada día va aumentando la población de diabéticos a expensas básicamente el diabético tipo 2, precisamente por el estilo de vida que estamos llevando. Cada día nosotros vemos pacientes más jóvenes con la condición de diabético tipo 2. Vemos, anteriormente no se veían niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Y se sabe que mientras más temprano aparece la diabetes, más tiempo va a durar ese paciente con la condición de diabético y más complicaciones crónicas de la diabetes va a tener, como son esa complicación de la neuropatía diabética. Sí, quiero preguntarle, luego que ya ustedes relanzaron la unidad y que sabemos que ese medicamento tan costoso está siendo utilizado de manera gratuita con los pacientes, ¿cómo van esos pacientes que se les está dando ese tratamiento? Excelente pregunta.
Nosotros, a partir del 1 de abril hasta la fecha, tenemos unos 124 pacientes en el programa. Wow, muchos pacientes. 124 pacientes a los cuales se les está administrando el liofilizado, que es el EGF, perdón, y nosotros tenemos en ese grupo de pacientes, no tenemos ningún tipo de amputación. Wow. En ese grupo de pacientes Esa aplicados. fue la pregunta que yo le hice ahorita. Sí. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo? En ese grupo de Wow. pacientes tenemos una disminución del nivel de amputación del 53.7%. Increíble. En los pacientes administrados. Sin embargo, en los otros pacientes tenemos todavía una casuística elevada y por lo tanto tenemos que impactar en los pacientes que estén en ese grupo. Esto es diferente, pues entonces tenemos que tratar de impactar en esta área. Ya la parte endovascular y la parte vascular, nosotros tenemos un servicio bastante activo en el hospital para recaptar estos pacientes y próximamente tendremos estudios que son bastante importantes, como la angiotomografía en el hospital y otras alternativas para diagnosticar estas patologías e intervenir con una serie de cirujanos, compañeros que estaban en el hospital, con un servicio bastante activo para hacer los procedimientos endovasculares. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia, nosotros tenemos en esos pacientes con administración del EGF ningún tipo de, todavía hasta la fecha, tenemos un promedio de 12 liofilizados, dosis de 2 veces por semana, el índice de migración tisular de 0.7 porcentaje, ese milímetro por aplicación al mes. Eso disminuye la tasa de sobrevida y de amputación un 45%, comparable con estadísticas internacionales. Por lo tanto, nosotros proyectamos que no solamente en el Cabral Ibáez, sino aquí también en el Francisco Mocoso Puello, tendríamos que impactar bastante ya con esto, y mientras más apliquemos el producto en los pacientes que tienen indicación del producto, Claro. entonces veremos los resultados más adelante. Ya, bueno, señora, nosotros vamos a cumplir con compromisos comerciales. Nos vamos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con nuestros invitados sobre el manejo del pie diabético y la bonita labor que están realizando en el Hospital Moscoso Pollo. Ya regresamos. En breve regresamos con Actualidad La Médica. salud de tu familia es lo más importante. Por eso la cuidas y la proteges. Para prevenir el dengue, chikungunya y zika, sigue estos pasos. Unta cloro en un baño para limpiar el tanque. De forma circular, unta cloro en la parte de adentro del tanque, por encima del nivel del agua. Espera 15 minutos para que el cloro actúe. Tapa siempre el tanque todos los días. 124. 124. Porque tu familia lo vale todo. Solamente en ese Familia sector. prevenida, No, y en la Cabral familia sana. Ibáez. Un El mensaje país del con un programa Ministerio de de ambos Salud, hospitales a nivel nacional. SFH y PSI. Y el problema es que estamos, y es la clasificación, que es la clasificación 3 y 4. Principal industria manufacturera de exportación de la República Dominicana, con exportaciones anuales por más de 1.500 millones de dólares a más de 60 países. La inversión acumulada en la industria se cuadruplicó en los últimos 10 años. 9 de las 30 principales empresas globales de la industria tienen operaciones directas de manufactura en República Dominicana. Somos proveedores líderes del mercado estadounidense en distintas categorías de dispositivos médicos. El producto que se manufactura aquí sale con calidad, va a salvar y sostener su vida. Aunque quieren decirte que es la consulta de referencia a nivel del país, de trabajar en una porque de esos empresa que exporta 124, productos 95 médicos son a de todo el nuestro sector. mundo. Sí, el impacto que tiene es significativo lo que está haciendo esta consulta. Ahí con relación a lo que está ocurriendo en la otra institución. Así que desde el punto de vista de eso es importante. En Actualidad Médica, Y esta una paciente dosis llegaba a de nosotros salud. con casi un año de uso. Según investigaciones, Eso el también 20% de los la evolución de la lesión. de tiempo de lesión de la úlcera. Ay, santo. Y en 37 días O sea, la prevención. Sí, Si se atiende mucho más tempranamente, Claro. o sea. Este media tour que están haciendo está muy bueno para que la gente conozca mucho más de esa nueva técnica. Ah, Bien, señores, buenas tardes. Ya estamos de vuelta con nuestro programa Actualidad Médica. Vamos a agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo, al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INAVIMA, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, al Hospital Presbyterian de New York,
al Ministerio de Educación, Promesecal y al Ministerio de Salud Pública. Ay, si usted tiene alguna pregunta, ya es tiempo de hacerla a través de las líneas telefónicas 809-531-0125, 809-531-0125, y usted puede hacer su pregunta sobre lo que es la prevención y el manejo del pie diabético. Ahora, yo tengo una pregunta. Ustedes hablaron que es un producto, un medicamento de alto costo y que el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, pues esos pacientes que son evaluados y califican, no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, el paciente que tiene su seguro privado, ¿cómo adquiere ese producto? ¿El seguro se lo aprueba o hay algún inconveniente? ¿Tiene algún problema eso? Hasta ahora, hasta la fecha, o sea, se hace un resumen a ese paciente que llega con la patología, se envía al seguro, o sea, se envía, o sea, el paciente que está asegurado, se envía, el alto costo hace la aprobación y se le aplica sin ningún tipo de problema, o sea, sin costo alguno. Ok, o sea, que no tiene problema ese paciente. No hay que problema. tiene Solamente tiene que tener la cédula dominicana y tiene que estar asegurado. Perfecto. ¿Cuál es generalmente el tiempo de tratamiento para ver una evolución satisfactoria? Estos pacientes que nos han llegado, los 124 que hemos tenido, nos han llegado a la consulta por una clasificación de pie diabético que existe. O sea, que existen en la clasificación 3 y 4 de Warner, que son úlceras complejas, de difícil cicatrización, recalcitrantes a tratamiento, y que tienen casi los pacientes promedio, han tenido más de 260 días de promedio de tiempo con la úlcera. Cuando llega, se le aplica el medicamento de una forma interdiaria. Ya los pacientes que hemos tratado hasta la fecha tienen un promedio de curación a los 37 días, la úlcera cura. O sea, son pacientes que por semanas, por meses, han estado recibiendo cura pues sin utilizar el producto. Cuando nos referimos a la curación de la úlcera, no queremos decir que le ocurra una cierre total de la lesión. Correcto. ¿Entiendes? Porque puede que la lesión continúe abierta, pero esa úlcera ya tiene buen tejido de granulación, ya puede tener, está limpia de secreción, no tiene fertilidad, no tiene nada, y entonces el paciente continuamos con el paciente el tratamiento hasta que logremos el cierre total de la lesión, que el cierre total de la lesión anda por los 65, 66 días de evolución. Después que se aplicó la primera evolución. Me lo encuentro bastante rápido, porque yo he visto pacientes que están recibiendo tratamiento cura por un año, 2 años, más tiempo. Sí, pacientes que yo lo conozco todo el tiempo están curando, son pies. El promedio de aplicación de bulbo, sobre todo, se están aplicando 10 bulbos, 12 bulbos por paciente. El tratamiento normalmente dura hasta 8 semanas de tratamiento, o sea que serían 24 bulbos, lo que está establecido como por protocolo de la aplicación del Everprope. O sea, ya las 6 semanas, 9 semanas ya se ven los resultados del paciente, y entonces el paciente está dado de alta. No es que está dado de alta, sino que se le sigue, continúa con seguimiento de la lesión. Sí, pero como quiera, o sea, en tiempo, doctor. Otra cosa importante que siempre debemos acá, que a veces hay dificultades con o sea, el diabético cuando tiene una úlcera, no solo depende de muchos factores de que el paciente se cuide de la úlcera. Ahí entra a jugar que después que se le sane la úlcera, la rehabilitación que tiene el paciente, el calzado que debe usar el paciente, porque debe usar un calzado adecuado, que a veces, o como son pacientes de bajo recursos, y los calzados cuestan, la plantilla de silicones cuesta, el tipo de calzado diabético cuesta, entonces a veces se dificulta un poco y hacen recidiva. Pero con la aplicación de este producto, el porcentaje de recidiva de la úlcera está en un 35-40%. Pero cuando se aplica este medicamento, se reduce a un 5% de la recidiva. Sí, pero como quiera que sea, hay que tomar en cuenta que la diabetes es una entidad clínica con complicaciones quirúrgicas, con manejo multidisciplinario, porque si nosotros no damos un control estricto metabólico al paciente, posiblemente no vamos a tener éxito. Así o sea que también aplicamos el medicamento y el paciente tiene una hemoglobina glicosilada en 10, 11, 12, yo creo que no va para ninguna parte. O sea, sí, el daño microhepático se expresa de diferentes maneras. Y una de ellas es precisamente el daño endotelial. Estos pacientes tienen las arterias enfermas y eso hace que venga la arteriopatía. Esto, desde el punto de vista de proyección de la frecuencia de pie diabético, es muy importante lo que acaba de decir Cecilio. Si no hay acomodamiento de la pisada, la intervención de un especialista en pie diabético que tiene que ver con podología y podiatría, no solamente la parte de cirugía vascular,
que como nosotros hacemos las intervenciones para restablecer el flujo sanguíneo, sino también que esos especialistas intervengan. Nosotros en la unidad tenemos nutricionistas, tenemos infectólogos al servicio, tenemos fisiatras, tenemos diabetólogos, tenemos cirujanos, ortopedistas, etcétera, que intervienen directa o indirectamente en el manejo integral del pie diabético. Esto hace también importante, Polanco, el hecho de que esta sustancia, que es el EGF, se pueda administrar en un paciente en diálisis. Tú que manejas el área de nefrología, el producto está debidamente avalado mundialmente con todos los estándares de calidad. El paciente en diálisis, por ejemplo, en falla renal en diálisis, se puede utilizar el producto. Y de hecho, se describe que hay pacientes que mejoran la función renal. No significa que el medicamento y el EGF sirve para la función renal, sino que los pacientes en diálisis que tienen pie diabético o úlcera de pie diabético, cuando usted le administra el medicamento, mejora la función renal. Por lo tanto, no existe ninguna contraindicación per se por el uso del medicamento, exceptuando en pacientes que tienen una obstrucción arterial con una gangrena inminente, en una arteriopatía severa, que son pacientes que hay que tener mucho cuidado para ustedes tomar una conducta de aplicar el medicamento. Sin embargo, nosotros hemos tenido casos de pacientes con arteriopatía severa, con índice de isquemia bajo, y nosotros hemos salvado la extremidad. Esos son datos que uno tiene que decirlo, porque cuando existe una molécula innovadora, que nosotros la hemos tomado no solamente el Ministerio, sino también el Hospital Francisco Mocoso Puello y el Hospital Cabral Ibáez. Nosotros que hemos trabajado en el área de cura, en cirugía vascular y cirugía renal durante mucho tiempo, la laparoscopia y pie diabético, nos damos cuenta de los resultados cuando usted se amarra a una terapia. Y la terapia realmente, cuando llega a la gente pobre, sobre todo, que son los más importantes, llega y es bastante buena. Esos son la mayoría, los más pobres son la mayoría. Los de menos recursos, sí, así es. Sí, y por ejemplo, ¿combinan ustedes esta terapia con otro tipo de medicamentos? Por ejemplo, el silostazol. Sí, no, evidentemente, por eso te decía que las otras terapias, o sea, que no la echan a un lado. No solamente la parte que hablé de cirugía, de revascularización y endovascular. Estos pacientes tienen comorbilidades y los pacientes son hipertensos, son pacientes con niveles elevados de colesterol, con niveles elevados de triglicéridos, que son azúcar incorporado a las grasas que producen mucho daño a nivel endotelial. Los vasodilatadores, que enfermedad coronaria. Entonces, tenemos que usar los vasodilatadores, los homorreológicos, los antiagregantes plaquetarios, que son sustancias que nos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y a permitir que estos pacientes pues, nos lleguen con mucho mejor calidad de vida. Claro, es importantísimo, incluso exhorto a la población a tener en cuenta que ya los niveles de colesterol, según las últimas guías de la Sociedad Europea de Lípidos, de hace 2 meses apenas, ya en el paciente de altísimo riesgo, el colesterol LDL tiene que ser por debajo de 55 miligramos por decilitro, cuando antes se hablaba que era por debajo de 70, o sea que ya esos valores que tenemos en la tablita que nos dan los laboratorios no son los reales, y se ha visto que esto disminuye la arteriopatía, por los problemas de cardiopatía isquémica e inclusive lo de nefropatía diabética, o sea que también en este tipo de pacientes deberíamos tener unos niveles de colesterol de forma óptima para obtener unos mejores resultados. Por ejemplo, en este paciente fumador y no diabético, a ese paciente yo le tengo mucho respeto, a ese paciente que llega con un pie isquémico, se ha utilizado y qué éxito hemos tenido. Ese paciente que se fuma 40 cigarrillos al día, que tiene 40 años fumando. O sea, en el paciente con pie diabético, o sea, los resultados son un poco más lentos, o se ve más afectado. Pero este producto lo hace único. Este producto que es el EverPro, que el producto ingrediente farmacéutico activo es el factor de crecimiento epidémico, lo hace único a nivel mundial por su forma de aplicación. O sea, ¿por qué? Porque es el único producto que se aplica directamente, de forma intralesional, inyectado en la úlcera del pie. Los otros productos son cremas, son apósitos, son diferentes terapias, oxigrenación, una cámara hiperbárica, todo eso. Este producto lo hace diferente. Pero este producto tiene la ventaja que produce angiogénesis. O sea, hay formación de vascular. Que la úlcera del diabético, tú la comparas con una úlcera no diabética, se encuentran muchas diferencias. Y una de las cosas que se diferencia es la formación de vasos. El diabético, la formación de vasos, los que se forman, están más formados. Los factores de crecimiento que son necesarios para que la úlcera cicatrice, en el diabético son deficientes o son células envejecidas. Y este producto, como es FF, o sea, un factor de crecimiento,
se hace una técnica de reemplazo. Tú le vas a inyectar lo que a él le falta, lo que necesita. Entonces, si hemos visto resultados, sobre todo por aquí está la alternativa. O sea, lo puedes explicar incluso, lo puedes aplicar el producto combinado con una cirugía revascularizadora, que sería el éxito. O sea, este paciente que ya usted tiene el diagnóstico, porque uno de los pilares para tratar la úlcera del pie diabético es el diagnóstico, tratamiento oportuno de la enfermedad arterial perfecta. Claro. Si no le hace un tratamiento y no lo estudia o no le hace, no tienes éxito. O sea que te da la combinación, usted revasculariza al paciente, le aplica el producto y tienes menos o más posibilidades de éxito que ese paciente no haya que amputar. Sí, realmente la parte de paciente con enfermedad de Berger, que es lo que usted refiere, que es la trombosis obliterante, esto es algo que exponencialmente está avanzando y se ve con mucho más frecuencia. Los hombres antes eran los que fumábamos, nada más, las mujeres están fumando y eso hace que mantengan patología y frecuencia de entidades, cáncer de pulmón, aumento de mujeres, cáncer de otros tipos debido al cigarrillo. Pero a nivel vascular, que es lo que nos interesa, esto hace que se obliteren las arterias, por eso se llama enfermedad obliterante, y esto hace que nosotros tengamos una frecuencia elevada de pacientes con arteriopatía obstructiva. Muchas veces nos llegan al hospital en fase 3, fase 4 de Rutherford, que llegan con esas lesiones que es obstructiva, y estos pacientes no necesariamente a veces se les puede hacer procedimiento de revascularización. Nosotros sí se lo hacemos a lo que califican y hace que, bueno, en ocasiones salvemos extremidades. Estos pacientes diabéticos, fumadores, que tienen una alta incidencia de enfermedad arterial periférica, el 25% tú sabes infartan, y por lo tanto no solamente, así mismo están las enfermedades de la pierna, están las enfermedades coronarias, las arterias coronarias. Exacto. Esas arterias coronarias están afectadas, por lo tanto la frecuencia de infarto es mucho más frecuente. Con relación a la fisiopatología del factor epidérmico, que es el FE, esta sustancia produce migración de fibroblastos a nivel de esas células que están a nivel del área de la úlcera de pie diabético. Y esto, cuando usted lo inyecta, produce una serie de sustancias proactivas, proinflamatorias, citoquinas, la migración de los macrófagos, que son las sustancias que van primariamente en la fase de proliferación de la úlcera. Y esto hace que estas metaloproteinasas, que son proteasas de superficie, hace que el medicamento tenga que inyectarse con una aguja de 26 GF a nivel de la úlcera. ¿Por qué se aplica en la úlcera? Porque las proteasas de superficie, que son enemigas de la proteína, que es el factor epidérmico, neutralizan el medicamento y por lo tanto hay que utilizarla profundamente. Una vez que aplique el medicamento, no tiene que lavar con jabón, no tiene que usar ningún tipo de sustancia. Sencillamente lava con solución salina, pone los apósitos, y si ese paciente se le hace la terapia completa, entonces la migración tisular se verá próximamente. Le dije ahorita, por ejemplo, que tiene una capacidad de resolución de 0.7 milímetros a 1 milímetro con un 45-47% de efectividad. Y eso se proyecta más, todavía un 65% a los primeros 3 meses y luego un 70 y pico a los 8 meses. Cuando uno tiene una úlcera, no solamente por pie diabético, una úlcera flagedénica por insuficiencia venosa, tiene un compromiso moral con el paciente, porque este paciente no se deja ver de su esposo o de su esposa. Este paciente tiene una autoestima muy baja. Este es un paciente que se infecta, es un paciente que derrama a veces orina sobre el área de la úlcera, no tiene un agua potable disponible, y estos pacientes se infectan con mucha frecuencia. Son colonizados por bacterias muy del medio, y por lo tanto a veces ocupan procuran utilizar todas las sustancias, los antibióticos habidos y por haber. Esto crea un nivel de tolerancia en efectividad para los pacientes infectados. A veces tenemos que ingresar al paciente y administrarle estos antibióticos específicos. Muchas veces no tienen recursos para mantener la terapia, y ahí entran una serie de técnicas y artificios realmente para completar el tratamiento. Normalmente en la fase 3 y 4, que es la que Cecilio se refiere, estos pacientes nosotros lo hemos abordado, lo estamos abordando, y la proyección que tenemos es bastante buena, y en estos pacientes estamos disminuyendo el nivel de amputación, que ese debe ser la estrategia, porque como le expliqué ahorita, cuando usted amputa a un paciente, está limitando la calidad de vida de ese paciente, y ese paciente a los 2 años y a los 5 años, el 87% muere.
Entonces no es simplemente una úlcera en el pie. Úlcera de pie diabético no es solamente una úlcera en un pie. Es una manifestación grave de una entidad que se llama diabetes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ver que ese paciente se cuide su glicemia, que tenga control metabólico y que ese paciente se cuide su pie, usando todos los apósitos que tenga que usar. Claro, hemos visto que muchos pacientes luego de la amputación fallecen por depresión. Sí. Esos pacientes nunca sí. Aceptan, o es difícil que acepten, a pesar de que se le lleve a terapia de psiquiatría, pues la mayoría, pues nadie acepta una amputación. O sea que es bastante importante cuando nosotros podemos prevenir la amputación. Con respecto al tiempo, ¿qué tiempo hace que se comenzó a utilizar este producto? No, este producto ya está establecido desde el 2007, un medicamento que se produce en Cuba. Es un producto que se aplica en más de 600 y pico pacientes a nivel mundial, 600.000 pacientes. 600.000, o sea que está autorizado tanto por la FDA como por la EMEA. Como la EMEA. O sea que tiene patente más de 25 países. Wow. O sea que es un producto ya constituido, propio. ¿Y en República Dominicana qué tiempo hace que desde el 2009? O sea que prácticamente desde el momento de... 2009 está aprobado su patente en la República Dominicana. Lo que pasa es que a partir del 1 de abril de este 2019 se reintroduce a través de la empresa Caridad Farmacéutica, auspiciado y aprobado por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Se hace su convenio, entonces se introduce el producto. Otra cosa importante del producto, sobre todo, es el riesgo de amputación, lo que decía el doctor Méndez. O sea que tenemos que darle hoy las gracias, sobre todo por la insertación de este programa a los hospitales, sobre todo Francisco Moscoso Puello, y por el apoyo que ha tenido este programa a través del director de su institución, el doctor Lebrón, y Cabrales Ibaez, que nos ha permitido que este grupo de pacientes hayan sido beneficiados con este proyecto. Y que estamos haciendo este tipo de programas para que la gente lo conozca, para que la gente acuda a la unidad, y ahí va a ser procesado, se analiza toda la analítica, se ve en conjunto, se ve en carácter multidisciplinario y se introduce o no al paciente al programa, y para reducir el riesgo de amputación de estos pacientes, que es el gran problema de este paciente. Y se puedan integrar a la sociedad, porque es que el paciente que tiene que someterse a una cura de por vida 2-3 veces por semana, ir a un hospital por 3, 4, 5 años, un paciente que no está produciendo. O sea, la vida productiva se le cayó. Ese aspecto que se me estaba pasando. O sea, de los 124 pacientes que nosotros están incluidos en el programa, hay un aspecto que caracteriza a esta paciente. Se comporta diferente a nivel mundial. O sea, la población que más está siendo afectada en la República Dominicana son pacientes masculinos de 50 a 60 años de edad. O sea, que son pacientes que son totalmente productivos, todavía, sí, que tienen familia, que tienen hijos pequeños. Y entonces esta paciente, si usted lo somete, estamos hablando de 124 pacientes que se han salvado de perder la extremidad. Entonces la paciente no ha sufrido amputación por este programa. Y a nivel mundial se comporta diferente, o sea, es la población femenina la que más se afecta. Y en Dominicana ha sido diferente. Bueno, señores, tenemos que decirle que realmente es una buena iniciativa la que está teniendo el Ministerio de Salud Pública en el Hospital Moscoso Puello en Santiago, que están suministrando el medicamento Everfrost 75 miligramos, descrito como un producto de factor de crecimiento epidémico humano, que en el mercado tiene un valor de $800 cada ampolla. Cada paciente podrá necesitar hasta 12 unidades, y que, como ven, escucharon ustedes, el Ministerio de Salud en el Hospital Moscoso Puello y en Santiago, pues realmente lo están poniendo de manera gratuita. Ya son 124 pacientes los que están en el programa, y qué bueno que se está reduciendo las amputaciones a esos pacientes. Oye, ojalá pudiera aplicarse en los demás hospitales. Es un plan piloto, pero ojalá. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? O sea, solamente el Ministerio de Salud lo va en esos dos hospitales, o tienen pensado quizás llevarlo a otros hospitales. Sí. La estrategia debe de ser, nosotros estamos tratando de ver que se aperturen las unidades en el este, 2 unidades, una en San Pedro de Macorís y otra en La Romana. Ya estamos haciendo algunas investigaciones para ver si lo podemos autorizar en San Cristóbal y María.
probablemente en el sur largo también, colocar una unidad. Mientras tanto, realmente sería importante de que se aperturaran estas unidades en cada una de esas grandes atenciones, de unidades de atención primaria, que son las unidades que son las que realmente impactan en estos pacientes. Como colofón le diré lo siguiente: estos pacientes, todos los pacientes que nosotros hemos intervenido, todos, son pacientes que se han atendido de manera ambulatoria. Excelente. O sea, estos pacientes se les administra el medicamento. Nosotros dispusimos una unidad especial para la inyección del producto, aunque el producto es bastante bioseguro, con muy pocos efectos colaterales. Y tenemos un personal adecuado para digamos, la administración y el manejo de estos pacientes, pero sí es de manera ambulatoria. Excelente, doctor. Ya nosotros tenemos que irnos, el tiempo se nos fue, pero sí nos gustaría, antes de marcharnos, por supuesto, que le den un mensaje a todos nuestros oyentes que nos escuchamos a nivel nacional, de algunas informaciones importantes que ustedes tienen que darle para que tiene quizá esta condición de pie diabético y que ya hay alternativas. En resumen. Sí, lo primero es que desde el punto de vista de institución tenemos esos grandes centros que son docentes universitarios para la administración del producto, totalmente gratis. La población mínimamente la más afectada es la que nosotros queremos realmente intervenir. Es un producto que está al alcance de todo el mundo. Desde el punto de vista de consejo, pues le diremos que son medidas higiénico-dietéticas, hay que hacer ejercicio, tenemos que comer sano, tenemos que incorporarnos, alejarnos del alcohol, alejarnos de las drogas, de los vicios, del cigarrillo, el control metabólico de su glicemia, y esto hace que disminuya la frecuencia de la úlcera de pie diabético, y que realmente esto es lo que genera este problema, ¿no? Entonces, a grosso modo, esto más o menos, desde el punto de vista de que vayan a su médico de familia o su médico de cabecera, para que tengan un estricto control de su glicemia. El horario que elabora la unidad en el Coso Pueblo, doctor. El horario. Son 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Esto se evalúan a esos pacientes, se le da seguimiento una vez administrado el producto y tiene una serie de condiciones propias que tiene que llevar el paciente. Algunas informaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya no tenemos que ir. ¿Alguna pregunta más? Nosotros lo que le soltamos a la población es que se hagan sus análisis cada año, su chequeo de rutina cada año, que es bastante importante, y que usted en esos análisis usted se incluya su glicemia. Es bastante importante porque muchos pacientes diabéticos tipo 2 pasan desapercibidos hasta por un periodo de más de 10 años, por no darle importancia a los niveles de glicemia. Más de 10. Vamos a agradecer también a nuestros patrocinadores, a Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, al Hospital Presbyterian de New York, al Ministerio de Educación, Promesecal, y al Ministerio de Salud Pública. Eso es así. También, por supuesto, agradecer a todos nuestros oyentes que son fieles cada sábado con nosotros, ¿sí? Agradecer a nuestros invitados, el doctor Juan Vicente Méndez, también al doctor Cecilio González, a la licenciada Maribel González y al licenciado Israel Miranda por estar aquí con nosotros. Esta es su casa, cuando quiera pueden venir, y realmente para nosotros es un placer habernos tenido aquí. Bueno, cómo no. Será hasta la próxima semana cuando el doctor Alfredo Polanco, también Francis Jiménez, nuestro señor director y una servidora, volveremos a estar con ustedes. Todas estas informaciones las vamos a publicar en actualidadmedica.com.do y por supuesto que ya están en nuestras redes sociales en vivo. Pasen buenas tardes. Doctor, no me vaya. Ese móvil. Es Israel, pase. José Roberto